Hola a todos y bienvenidos a la parte 24 de Leyendo Historias Paranormales. Hoy voy a leer más historias paranormales que me habéis mandado al correo. Si no me has enviado tu historia paranormal y quieres que salga en otra parte, envíamela a este correo que dejo por aquí. También voy a dejar mis redes sociales. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y ya empecemos a leer historias aterradoras. La primera historia es de Ruth y dice: esta historia paranormal le pasó a mi hermana mayor cuando ella era pequeña. Esto me lo contaron mi mamá y mi abuela. Mi hermana tenía una muñeca del tamaño de una niña de unos 7 años más o menos. Una noche dice mi mamá que cuando se levantó para ir al baño, vio como la muñeca de mi hermana estaba acostada a su lado, cuando ella la había dejado encima de una estantería. Mi mamá no le dio importancia y fue al baño, pero cuando volvió del baño vio a la muñeca encima de mi hermana con los ojos rojos estrangulándola. Rápidamente mi madre tiró la muñeca y agarró a mi hermana y la despertó. También despertó a mi abuela, y juntas agarraron a la muñeca y le prendieron fuego. De esa muñeca salían ruidos de animales y esas cosas mientras la quemaban, y desde ahí nadie de mi familia tiene muñecas. La segunda historia es de Aldana y dice: tengo 25 años y soy de Argentina. Desde que tengo memoria soy muy perceptiva para sentir la energía de los lugares y la gente. Siempre tuve sueños lúcidos y a veces puedo presentir cuando algo malo va a pasar. La historia que te voy a contar es del año 2018, cuando me mudé con mi novio a un departamento en la ciudad donde vivo. El departamento estaba ubicado en pleno centro de la ciudad. No era muy grande, ingresabas por la cocina-comedor. A la derecha estaba la habitación y más al fondo el baño. Al fondo tenía un balcón que unía la habitación y la cocina-comedor, ambos con grandes ventanales por los que se veía toda la ciudad. En ese tiempo yo trabajaba medio tiempo y estudiaba desde mi casa mientras que mi novio trabajaba todo el día, por lo que a la tarde siempre estaba sola en el departamento. Una tarde después de almorzar me senté al costado de la cama viendo hacia la ventana. Estaba muy cansada por lo que me recosté. No estaba en posición de dormir, seguía con los pies en el suelo y solo apoyé la espalda en la cama. No sé en qué momento me quedé dormida, pero a los pocos minutos me desperté y sin levantarme de la cama, vi a través de la ventana cómo caminaba una señora de unos 35-40 años por el balcón. Apareció de la nada, como si viniera del departamento de al lado. Me atrapó mirándola y se frenó. Me miró sonriendo amablemente y siguió hasta la otra punta de mi balcón, donde tenía mis plantas. No me dio miedo, recuerdo que tenía el cabello atado como en una trenza medio suelta atrás, y tenía como un cinturón con herramientas de jardinería. Luego me senté un rato procesando lo que había visto y no la volví a ver. En otra ocasión, en la misma habitación, me recosté a dormir una siesta, también por la tarde. Ya estaba entredormida cuando sentí que una mujer que se llamaba Olivia quería adueñarse de mi cuerpo. Es muy difícil de describir. En ese momento empecé a gritarle «Olivia, no», y pedirle que me deje repetidas veces hasta que me desperté. No estoy segura si grité en la realidad o en el sueño o qué fue eso, pero aunque no vi nada, en ese momento como que pude visualizar su cara, redonda con pelo corto y rojizo por encima de los hombros. Ese edificio estaba muy cargado de energía negativa. Mi novio vio varias veces al hombre del sombrero. No dormíamos bien, nos despertábamos 2 o 3 veces por las noches y nos despertábamos muy cansados. En el pasillo se sentía el clic de cuando se encendía la luz por el sensor de movimiento constantemente. Cuando hacíamos limpiezas energéticas del departamento lográbamos dormir bien y estar tranquilos por 2 o 3 semanas como mucho. Luego volvíamos a sentirnos cansados. Años después me enteré de varios sucesos que podrían explicar por qué la energía era tan densa en ese lugar. En la esquina de ese edificio había una casa que funcionó como cárcel y geriátrico antiguamente. Las personas que habían vivido allí decían escuchar ruidos y ver sombras. No duraban mucho tiempo viviendo allí. También había al lado del edificio una tienda que previamente era una vivienda donde se hacían rituales de contacto espiritual con los muertos, entre otras cosas. Toda esa cuadra estaba muy cargada energéticamente. En 2021 nos mudamos y ya no nos volvió a pasar nada de eso. Al fin pudimos descansar por las noches. Puedo contarte también de varias premoniciones que he tenido y de la vez que vi un ángel. Sí, Aldana, cuéntamelo.
La siguiente historia es de Débora y dice: esto me da algo de vergüenza, ya que contarle esto a alguien que admiras es raro y además es la primera vez que escribo por correo. Bien, pues quería contarte mi historia. Esto pasó cuando yo tenía de 5 o 4 años. Actualmente tengo 13, pero recuerdo a la perfección que desde que tengo memoria me han pasado unas cuantas cosas muy turbias. Pero te diré las primeras que recuerdo. La cosa es que yo vivía con mis padres, antes vivíamos con mi abuela, pero recién nos mudamos a esa casa donde pasaron cosas muy extrañas. No estaba muy lejos de la casa de mi abuela, pero cabe recalcar que el lugar donde vivíamos era como un pueblo muy tranquilo, pero a la casa a la que nos mudamos era la última casa del pueblo. Al lado vivía una señora y no le caíamos muy bien. La cosa es que un día comenzaron a salir 100 pies en nuestra casa, y eran más grandes de lo habitual. Una vez yo estaba jugando con mis juguetes y al agarrar uno de estos salió un 100 pies enorme. Mis padres hicieron de todo para que no hubiera, pero nada funcionó. No éramos los únicos afectados. Al lado de la casa de la señora había otro señor que también tenía problemas con los 100 pies. Luego comenzaron a aparecer animales muertos en la casa. En ese punto mis padres decidieron venderla, y resulta que mis padres descubrieron que esa señora era una bruja, y al parecer nos odiaba, aunque no sabemos el por qué. Al regresar a la casa de mi abuela yo dormía con mis padres. Siempre he tenido insomnio y no me duermo hasta altas horas de la noche. Así que un día que me quedé despierta, sentí como tocaron la ventana del cuarto de mis padres. Me asusté, pero soy muy curiosa y me levanté a ver qué era. Lo que vi me dejó los pelos de punta. Era un hombre blanco con pieles, con muchas pieles colgando de su cuerpo, cara y cabello. No sé qué era esa cosa, no tenía cara, pero sentí como si me mirara. Él estaba enfrente de la ventana a unos centímetros y yo estaba mirándolo de frente. No pude mover mi boca y no salía ni el más mínimo ruido. Estaba a punto de llorar hasta que pude decir «Mami». Mi mamá se despertó, gracias al cielo, y ella también vio esa cosa. Me alejó de la ventana y cerró la cortina. Me abrazó y después de eso me dormí. Mi mamá esos días se comportó rara, y yo a pesar de solo tener 5 años me di cuenta. Actualmente ella no lo recuerda. Tengo otras para contar, si quieres te las cuento. Sí, cuéntamelas. La siguiente historia es de Cami y dice: te contaré otra historia que me pasó... porque ya me habías contado una. Te contaré otra historia que me pasó hace muchos años, creo que por allá en el 2007. Yo tendría unos 10 años más o menos, y lo recuerdo todo perfectamente. No es exactamente de terror, creo que todo lo contrario. Aún así, teniendo 10 años, eso me asustó mucho. Entonces, lo que sucedió fue que un día yo estaba con mi mamá acompañándola a hacerse unos exámenes médicos en el hospital. Para llegar, agarramos un bus y nos sentamos en los asientos del medio, más cerca a la salida de atrás. Íbamos tranquilas hablando. Recuerdo que no estaba muy lleno el bus, eran como las 9 de la mañana. El bus paró y recuerdo que se sube un señor de avanzada edad. Tenía un bastón que lo ayudaba a caminar. El señor se veía impecable, la ropa planchada, los zapatos brillaban. Olía muy bien. El señor nos mira a mi mamá y a mí y nos sonríe. Tenía una sonrisa muy amable. Se sienta en el asiento delante de nosotras y nos dice «buenos días» al sentarse. Mi mamá y yo respondimos el saludo y el viaje continúa. Aquí sucede lo extraño. De un momento a otro el señor voltea, nos mira seriamente y nos dice «bájense ya». Mi mamá lo mira confundida y le dice que aún no es nuestra parada, pero él sigue mirándonos serio y repite que nos bajemos rápido. Su mirada era como una mezcla de susto con impaciencia. Mi mamá lo mira y el señor le repite con más suavidad, pero aún con urgencia «baja con tu hija ya, por favor». Entonces mi mamá lo hace. Confundida y algo asustada me toma de la mano y le dice al chofer que pare. Cuando el bus para, mi mamá empieza a bajar, entonces yo miro hacia la entrada de adelante y veo cómo suben 2 hombres encapuchados con armas, apuntando a todos pidiendo sus celulares. Mi mamá grita, me agarra de la cintura y bajamos más rápido. Mi mamá voltea gritando para llamar al señor y decirle que baje también, pero ese señor ya no estaba. El asiento estaba completamente vacío, el señor que vimos no estaba en el bus. Recuerdo ver a mi mamá preguntar por el señor, recuerdo su mirada, estaba pálida y confundida. Ella solo me tomó fuerte de la mano y empezamos a caminar rápido, alejándonos del bus. Rato después, mi mamá, más calmada, solo me dice que probablemente era nuestro ángel de la guardia. Han pasado unos 16 años de eso, aún recuerdo todo, y las veces que lo cuento siempre me dicen que era algún ángel que estaba cuidándonos. Qué fuerte esta historia, y la verdad es que he escuchado muchas historias así, de avisos, o incluso he visto vídeos en los que hay una persona
que de repente se aparta de un lugar y sucede algo en ese lugar y siento que, no sé, ha sido avisado de alguna manera. La siguiente historia es de Mari y dice: esta historia realmente no es mía, es de un primo, aunque realmente en mi familia pasan muchos eventos paranormales, esta fue la más fuerte que hemos pasado, y lo que cuenta mi familia es que cuando mi primo tenía alrededor de 3 años aproximadamente, yo tenía 4, yo no vivía en el mismo lugar que él. Somos de Veracruz y en ese lugar tenemos la creencia de los duendes, cheneques. Explicaré el lugar para entender mejor la historia. Bueno, su casa, del primo, está retirada del pueblo donde vivimos. Él vive en una pequeña casa que atrás de ella hay un terreno extenso lleno de monte. Es como una bajada muy grande y en las noches se ve demasiado oscuro. Bueno, ahora, cuando él tenía 3 años, su mamá nos contó que una noche él vio a uno de sus primos llegar. Era como las 9 p.m. y que le dijo que jugaran. Entonces mi primo sacó una gran bolsa de juguetes que tenía y en eso mi tía sale y le dice: ¿a dónde vas con esos juguetes? Y mi primo le dice: es que jugaré con mi primo que está afuera. Entonces mi tía sale a ver y le dijo a mi primo: aquí no hay nadie. Mi primo aseguraba que vio a su primo y que le dijo que jugaran, hasta que así pasó por varias noches. Él decía que lo veía, pero realmente no había nadie. Hasta que él dice que un día vio como su primo lo quería llevar hacia la parte de atrás donde está este monte tan oscuro, pero mi tía no lo dejó, y desde ese momento empezó el caos, ya que mi primo cuando oscurecía dice que él sentía la cabeza enorme y lloraba, porque decía que arriba del techo había un hombre alto de negro que lo quería llevar, que él le decía que venía por él, y mi tía no lo veía, y no comprendía, pero mi primo confirma que aparte de ver al hombre, veía sangre, y cada vez que lo mecían en una hamaca él sentía como si volaba, y que su cabeza crecía. Luego escuchaba muchas voces que decían que se lo iban a llevar, y del miedo lloraba. Sentía como también el cuarto se hacía grande y chiquito, que su mente jugaba mucho con él. Llegó el punto en el que mi primo no podía dormir en la noche, y mi tía llamó a mi mamá llorando, diciéndole que no sabía lo que estaba pasando, no entendía, hasta que mi tía decidió hablar con unas personas de la Iglesia Católica para que le rezaran a mi primo toda la noche y pudiese dormir. Pero él decía que cada vez que rezaban sentía como el hombre alto de negro se lo quería llevar, y duró por casi un mes, hasta que un día, de golpe, esa cosa se fue. Mi primo ahora tiene 15 años y cuando le preguntamos, él asegura haber visto todo esto, y se acuerda de todo. Tenemos entendido que los duendes se lo querían llevar, y mi tía no lo dejó, así que querían ir a por su alma, fuese como fuese. Hasta el día de hoy en la casa de mi tía siguen pasando muchos sucesos paranormales, pero con menos frecuencia y más leves. La siguiente historia es anónima y dice: te vengo a contar unas historias que me han pasado estos años. Tengo 16 años y de unos años para acá creo bastante en el tema paranormal. Tengo una prima 9 años mayor que yo, que me inculcó todas estas cosas después de que ella viviera situaciones parecidas. La primera historia me pasó con ella. Primera historia. Esto me pasó cuando yo tenía 7 años y mi prima 16. Fue en verano. Estábamos en casa de mi abuela y después de pedir unas pizzas y ver una peli nos fuimos a la planta de arriba a hablar antes de dormir. Entramos en nuestro cuarto, el cual tiene 2 camas y delante una gran ventana. Desde esa ventana se ve el patio de vecinos, donde viven las 3 hermanas de mi abuela. Una de ellas tenía el portón de su casa abierto. Entonces, mi prima y yo estuvimos un rato observando a mi tía abuela desde la ventana, viendo cómo cosía. Luego, a nuestra espalda escuchamos el tan típico crujido que realizaba la escalera, ya que es de madera y muy vieja. Pero estábamos acostumbradas y pensamos que sería mi abuela subiendo para decirnos que nos fuésemos a la cama, ya que eran las 3 y algo de la madrugada. Esperamos unos segundos y mi abuela no subía, entonces volvimos a escuchar el crujido de la escalera, pero más fuerte. Fue por eso que las dos nos giramos súper rápido hacia la puerta y en el marco de la puerta, justo en la esquina superior derecha, vi una sombra como de una cabeza. No se le distinguía cara, pero yo sabía que era una persona. Era blanca, tenía luz propia o algo así, y era muy alta. Solamente se asomó, nos miró 2 segundos y se escondió detrás de la puerta. Es como si nos estuviese vigilando pero a escondidas. Yo me quedé paralizada del susto y cuando miré a mi prima me dijo: ¿lo has visto? En ese momento ninguna de las dos pudo gritar ni hacer nada porque estábamos paralizadas. Luego encendimos la luz y miramos al pasillo donde lo habíamos visto. No había nadie. Nos fuimos a dormir y al día siguiente le dijimos a mi abuela si ella había estado allí anoche, que habíamos visto algo.
Ella contestó que no y que además tenía 1,60 de altura, que no llegaba al marco de la puerta ni de lejos. Se lo contamos a nuestros padres y nadie nos creyó. Hoy en día nos seguimos preguntando qué fue eso o quién fue, porque no tenía explicación. Ahora, casi 10 años más tarde, lo tenemos las dos como una captura de pantalla en la cabeza, pero hay un problema. Yo vi la sombra blanca y mi prima la vio negra. Segunda historia. Esto me pasó hace relativamente poco. Yo iba con mi mejor amiga a correr, ya que nos encanta salir a hacer deporte por las tardes juntas. Uno de estos días decidimos ir a investigar un sitio que yo había visto desde un puente que hay en el pueblo, pero no sabía qué zona era esa. Se lo comenté a mi amiga y fuimos a investigar quién vivía por allí y cómo eran las casas y esas cosas. He de decir que nuestro pueblo es muy pequeño, todo el mundo se conoce y no se esconde nada. Para llegar allí subimos un puente y al bajarlo nos encontramos con la barriada. Está alejada del pueblo y hay solo 4 casitas o así. Es por eso que es una zona de campo y cada casa tiene su parcelita con su huerto. Una de las casas tenía un pozo blanco en medio del jardín, pero estaba tapiado con una madera, ya que no está en uso, supongo, y para prevenir que se caigan cosas o algo por el estilo. Entonces, en ese pozo vi a una niña de unos 5 años, era pequeña, con un vestido de tirante rojo y de flores blancas, con el pelo muy rubio y corto a la altura de las orejas. Estaba sentada en el pozo, le colgaban las piernas, y las tenía ligeramente cruzadas, al igual que sus brazos. Los tenía apoyados sobre el regazo y las manos entrelazadas. Le estaba sonriendo a alguien a su lado, que yo no vi, pero seguro que era mayor porque ella miraba un poco hacia arriba, por lo que era más alto que ella. Estaba muy contenta y movía las piernas de delante hacia atrás. Entonces mi amiga vio que yo me quedé parada, mirando al pozo unos segundos y me preguntó qué me pasaba. Le dije, Nerea, mira esa niña, qué miedo, ¿no? Está sentada en el borde del pozo, hay que tener cuidado. Y ella me contestó, tía, ahí no hay nadie, ninguna niña ni nada. Ahí me di cuenta que veo personas que la gente no ve. Y fue solo un segundo de mirar al pozo y pude describirle perfectamente la escena como te la estoy contando a ti ahora. La siguiente historia es anónima y dice: esta historia inicia cuando surgió la pandemia del COVID. Mi abuelo se enfermó de ello, estuvo luchando por alrededor de 2 meses hasta que falleció. Desde ese momento pasaron sucesos paranormales, aunque antes también, pero con menos frecuencia. Esta historia es mía. Te explicaré cómo está compuesta la casa. Al momento de entrar hay un patio grande lleno de árboles de mango. Cuando entras a la casa está un corredor súper grande y al lado izquierdo hay una cochera, al lado derecho también. Dentro del corredor hay una puerta en medio. Cuando entras está un cuarto, y del lado derecho y del lado izquierdo hay otro cuarto. Atrás hay otros 3 cuartos, más en total son 6. Atrás de la casa está la cocina y al lado izquierdo está una casita de palma. Luego un baño. Atrás del baño hay un lugar donde se reservan cochinos y atrás de ello hay un camino largo que lleva hacia 3 represas donde anteriormente se criaban pescados para ventas. Y arriba del corredor hay un cuarto pero sin techo, entonces describiendo la casa comenzaré con uno de muchos sucesos paranormales después del fallecimiento de mi abuelo. Un día, una noche, mi familia estaba en la parte de enfrente en el patio donde están los mangos, bebiendo y conviviendo. Eran alrededor de las 7 de la tarde, o noche, como lo quieras describir. Mis hermanos y mis primitos estaban jugando en la parte del corredor. Yo decidí ir adentro de la casa, son 3 cuartos enfrente y 3 cuartos atrás. Fui al cuarto de atrás, que está del lado izquierdo donde se veló y falleció mi abuelo, ya que ahí hay una cama y hay un espejo grande. Es un lugar fresco, así que decidí ir ahí un rato a tomarme unas fotos en el espejo para que no me molestaran. Yo decidí cerrar la puerta. Cerré la puerta de ese cuarto con seguro y cuando ya estaba dentro empecé a tomarme unas fotos. No pasaron ni 10 minutos cuando escucho como la puerta del cuarto se empieza a abrir y se mueve la manija. Yo sabía que tenía el seguro. La puerta se fue abriendo lentamente y yo me espanté ya que estaba segura de que había puesto el seguro. Y la puerta empezó a rechinar hasta el punto de que se abrió completamente sola. No le tengo miedo a los eventos paranormales, de hecho me gusta, así que decidí abrir la puerta completamente y asomarme. No vi a nadie, decidí ir a la parte donde estaban jugando mis primitos y les pregunté que quién abrió la puerta. Todos me dijeron que estaban en el corredor jugando, que nadie había entrado. Entonces salgo donde mis papás, les explico lo que pasó, se fueron a asomar, pero no vieron a nadie. Al principio pensé que era una broma de mis primos, ya que son muy inquietos y les gusta molestar un poco. Entonces mis tías y mi mamá les empezaron a preguntar a los niños quién abrió esa puerta del cuarto, porque si no, lo decían, serían castigados. Pero todos dijeron que ninguno de ellos fue. Ellos lo juraron.
Entonces fue cuando yo me espanté y entonces sí había vivido un evento paranormal. Otra historia sobre esa casa es que desde el fallecimiento de mi abuelo, mi abuela decidió irse a vivir a Cancún para no estar sola, porque ya nadie vivía ahí. Entonces actualmente esa casa lleva sola 3 años. Tenemos pensado que ya como está demasiado sola, espíritus están dentro de ella, y cuando tú entras en esa casa se siente una energía pesada. Tenemos en mente que hay espíritus en esa casa. Otro suceso fue que uno de mis primos fue a darle de comer al perro que cuida la casa. Entonces él dice que cuando llegó sintió una vibra muy pesada y asomó la puerta en la parte de arriba de la casa y dijo ver una sombra de un hombre negro alto que no podía describir exactamente, porque en la parte de arriba estaba bastante oscuro, pero que él sentía que no era un hombre sino un espíritu, porque se sentía esa vibra pesada. Otra historia es la de mi papá. Uno de los hermanos de mi abuelo, su esposa había fallecido, y vive cerca de donde está la casa de mis abuelos. Entonces mi papá con mi mamá fueron a velarle. Entonces mi papá quiso hacer sus necesidades, pero se le hizo fácil ir a la casa de mi abuela porque estaba cerca. En eso dice que cuando él estaba en el baño sintió como algo lo estaba observando, sintió una vibra muy pesada. Y otra historia fuerte es la de una vecina de mi mamá, que siempre le paga para ir a prender los focos de ahí y que no se vea tan solitaria la casa. Esta vecina dice que una noche que iba a prender los focos de la casa, escuchó que donde está el baño había llorando un bebé. Nadie de mi familia tiene un bebé. El niño más pequeño tiene 6 años y nadie vive en esa casa, no está habitada. Entonces ella asegura que escuchó como un bebé estaba llorando en la casa de mis abuelos, en la parte donde está el baño. Ella decide ir y cuando ella va, dice que el llanto se empezó a calmar y cuando empezó a revisar toda la casa no encontró a nada ni a nadie. Cuando ella prendió los focos y ya se iba para su casa, dice que volvió a escuchar el llanto del bebé, pero era tan escalofriante que decidió salir corriendo. Fue a buscar a su papá para que fueran a ver juntos otra vez, pero no encontraron nada. Han pasado muchas cosas más paranormales en ese lugar. La siguiente historia es de Alison y dice: Mi nombre es Alison y actualmente tengo 12 años. Tengo varias experiencias paranormales. La primera, y me ha puesto que cuente la que más me guste, pero las voy a leer todas, Alison. La primera fue cuando tenía 8 años. Una madrugada me levanté. En esos momentos tenía insomnio y no era raro despertarme de madrugada y tardar un par de horas en dormirme. Dormía en una litera y mi madre y mi hermano pequeño dormían abajo. Duermo con una puerta enfrente que conecta con la sala de esta. Esta puerta se situaba en una esquina del cuarto. Al lado había un espejo y una mesita. Cabe aclarar que tenía un reloj de esos que tenía luz y marcaba las 2:59 am. En ese momento no tenía ni idea de lo de la hora del diablo, así que no me preocupé por eso. Enfrente del espejo vi una sombra encorvada muy alta que casi rozaba el techo y yo susurré «¿Mami?». Y escuché su voz debajo mío. En el momento que hablé, vi como la sombra se giraba y me veía con unos ojos rojos. Lo vi porque la cortina de mi habitación estaba rota y no se cerraba por completo. Desde ese momento no dejé de ver sombras hasta hace un año y realmente ya les he perdido el miedo. La segunda. Cuando era muy pequeña, apenas entrando en infantil, 3 o 4 años, siempre veía una niña pequeña, más bien un bebé, vestida con un vestido rosa. Se aparecía debajo de mesas, sillas y de verdad me daba demasiado miedo. Cuando era muy pequeña, una prima mía falleció con apenas 16 meses por una enfermedad. Sospecho que era ella. Siempre escuchaba que me susurraba o que me intentaba susurrar algo. Nunca la logré entender hasta la última vez que la vi, que escuché durante más de 10 minutos en clase ella gritándome «Corre, corre, ya vienen, nos harán daño, os harán daño». Tenía como 6 años, fue mi primer día en primaria. Y la tercera. Tenía 10 años, estaba demasiado enganchada en escuchar historias de terror. Estaba en la sala de estar, viendo casos paranormales, cuando mi madre me gritó «Juli, ve a comprar una Coca-Cola». Juli es mi segundo nombre. Le obedecí y fui a la puerta de salida. En ese momento escuché unas canicas caer y de reojo en la cocina vi una especie de sombra. Era una mujer alta, muy alta, con un perro con correa deformado, oreja mordida, pie más pequeño que el otro, etc. Me devolví para ver si lo que vi era real, pero ya no había nada. No fue la primera vez que la vi. Una vez lavando los platos, el lavadero estaba al lado de donde vi la sombra. Al lado del lavadero había una pequeña habitación donde estaba la lavadora y el tendedero. La puerta estaba atascada, entonces no se podía cerrar, y en esa habitación había una ventana que conectaba con mi habitación. Cuando estaba terminando de lavar los platos, sentí que algo me tocó el hombro. Quisiera decir que siempre sentí miedo por esa ventana. Me di la vuelta y allí la vi en mi habitación, asomándose por la ventana.
Yo siempre sentía muy malas vibras en mi habitación y también fue donde me pasaron la mayoría de historias paranormales. Y estas son todas las historias paranormales de este vídeo. Si quieres que tu historia paranormal salga en la siguiente parte, no olvides enviármela a este correo. Muchas gracias por enviarme vuestras historias, me encanta leerlas. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!